siendo la fecha y hora prevista en auto de fecha 19 de noviembre de 2013 para la realización de la audiencia inicial dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que actúan como demandantes los señores Rito Antonio Pérez Rodríguez y otros, y demandado Corpo Boyacá, expediente que se identifica con el número 1500-1 3133 004 2013 00034-00. Damos el suscrito Félix Alberto Rodríguez, actuando como magistrado ponente, en asocio con su auxiliar, la abogada Liliana Patricia Quintero Pinto. Nos constituimos en audiencia y damos inicio a esta audiencia inicial, la cual transcurrirá en los términos del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, En primer término, vamos a concederle el uso de la palabra a los intervinientes para que se identifiquen con sus nombres y apellidos, número de identificación, tarjeta profesional en el caso de los abogados, para que igualmente nos indiquen las direcciones de su domicilio profesional y su dirección virtual para efectos de notificación. En primer lugar, entonces, le concedo el uso de la palabra al señor apoderado de la parte demandante. ¿Es el mismo profesional que viene actuando desde un comienzo o hay cambio? No nos ha llegado ninguna sustitución por... Bueno, perfecto. Entonces tiene usted, doctor, el uso de la palabra. Con un saludo muy especial al honorable magistrado, a su asistente, a la apoderada de Corpo Boyacá y a todos los presentes. Mi nombre es Gustavo Adolfo Lanciano Molano. Represento a Rito Antonio Pérez Rodríguez y a 7 u 8 personas más. Mi tarjeta profesional es la 23822, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Mi cédula es la 19.284.760. Mi domicilio está en la ciudad de Sogamoso, en la calle 12, número 1048, oficina 306. Teléfono celular 310-231-7775. Correo electrónico lancianomolano@yahoo.com. Yo creo que esos son mi identificación de señor. Y soy abogado de contractual, como lo dije anteriormente, de Rito Antonio Pérez y otros. Gracias. A continuación, advertimos que no se le ha reconocido personería jurídica a la señora apoderada de la corporación de Corpo Boyacá. Entonces, procedemos en primer término a reconocer personería a la abogada Diana Soraya Jiménez Salcedo, identificada con cédula de ciudadanía número 33-337-401 de Tunja y tarjeta profesional 170-498 del Consejo Superior de la Judicatura, para que actúe como apoderada de la Corporación Autónoma Regional en los términos del poder conferido, visible a folio 689 del expediente. Y ahora sí, ya como apoderada, entonces me permito concederle el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable magistrado. Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Diana Soraya Jiménez Salcedo, identificada con cédula de ciudadanía 33.377.401 de Tunja y tarjeta profesional número 17498 del Consejo Superior de la Judicatura. Actúo en representación de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá. Mi dirección para notificaciones judiciales es la antigua vía Paipa número 5370, correo electrónico notificacionesjudiciales@corpoboyacá.gov.co.
Perfectamente, dejamos constancia de la no asistencia del representante del Ministerio Público y seguidamente entonces, dado que hay personas interesadas en este proceso que no tienen por qué conocer el desenvolvimiento del mismo, me voy a permitir señalar la forma como va a transcurrir esta audiencia inicial. En primer término, señalemos que esta audiencia está precisamente determinada por el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, al que me referiré posteriormente como el CEPACA. Aparte de lo ya agotado de esta audiencia, pues transcurrirá la misma a través de las siguientes etapas. En primer lugar, haremos el saneamiento del proceso, que consiste en revisar que hasta este momento lo que se haya actuado se ajuste a la norma de procedimiento. Seguidamente decidiremos las excepciones previas que hayan sido propuestas por la parte demandada. Luego, si el proceso no terminara ahí, pasaremos a la fijación del litigio, es decir, a determinar a qué se contrae, a qué se limita o cuál será el objeto del proceso, para luego revisar la posibilidad de conciliación entre las partes y a continuación estudiaremos, si las hay, las medidas cautelares que se hayan propuesto y finalmente entraremos a decretar pruebas como acto o etapa final de esta audiencia inicial. Entonces, procedemos con el primer aspecto o la primera etapa de la audiencia, que tiene que ver con el saneamiento del proceso. Y entonces les informamos que de la revisión exhaustiva y detenida que hicimos del expediente, encontramos que la demanda fue admitida por auto de 31 de enero de 2013. Perdón, gracias por el recuento. Fue inadmitida inicialmente por presentar alguna falencia por auto de 31 de enero de 2013, según documento o auto que se aprecia a folio 511 a 513, siendo subsanada esta demanda mediante memorial visible a folios 516 a 522 del expediente. Por auto de 28 de febrero de 2013 se procedió a admitir la demanda una vez que esta fue subsanada. Este auto obra folios 643 a 645 del expediente. Posteriormente, el día 29 de mayo de 2013, se notificó a la entidad demandada y al Ministerio Público de la demanda y del auto admisorio de la misma, obteniéndose acuse de recibido según consta a folio 650 en la constancia secretarial correspondiente. El día 30 de mayo de 2013 fueron remitidas a las entidades demandadas las copias de la demanda y del auto admisorio, a las entidades demandadas y al Ministerio Público. Estas certificaciones en que consta tal remisión obran a folio 654, el dirigido a la Procuradora Delegada para Asuntos Administrativos, a 655 el enviado a la representante legal o al representante legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. La parte demandada contestó la demanda dentro de los términos y propuso excepciones, de las cuales se corrió traslado en los términos previstos por el artículo 2 del artículo 175 del CEPACA, según se puede apreciar a folio 692
allí obra el documento en el cual o a través del cual se corrió el traslado al que acabo de referirme. Posteriormente encontramos que habíamos incurrido en un errorcito, que no se había notificado a la entidad demandada la subsanación de la demanda, y por auto de 16 de octubre de 2013 se ordenó hacer tal notificación, corriéndole traslado por el término de 15 días a la demandada para que emitiera pronunciamiento sobre la misma. Este documento obra folio 711, como lo podrán apreciar los señores apoderados. Fue notificada esta providencia a las partes el día 16 de octubre, según folio 711, obteniéndose acuse de recibido en la misma fecha, es decir, el documento que Secretaría nos envía para comprobar que efectivamente se dio esa notificación. Finalmente, por auto de 19 de noviembre de 2013, se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180. Esto obra a folio 721. Y en vez, este proveído, este auto, se notificó a las partes, según puede apreciarse, a folios 722 y 723, en los cuales obra certificación de Secretaría en tal sentido. Pudo entonces constatar el despacho que no existe irregularidad procesal ninguna que pueda dar lugar a declaratoria de nulidad de lo actuado. Sin embargo, por si los señores apoderados advierten o han advertido alguna irregularidad que pueda configurar causal de nulidad, se les concede el uso de la palabra para que manifiesten esa situación. Tiene el uso de la palabra, señor apoderado de la parte demandante. Gracias, honorable magistrado. Yo sigo insistiendo en un memorial que yo le presenté a su señoría, porque si bien es cierto, electrónicamente se me notificó del traslado de la contestación de la demanda y de excepciones, en esa época, magistrado, hubo el paro agrario. Obviamente que yo entiendo, como usted me dice en el auto, que mi obligación es seguir el proceso, y así lo hice, por supuesto. Pero el desplazamiento físico entre Sogamoso y la ciudad de Tunja fue imposible. Y si bien es cierto, se pueden consultar por la página electrónica los documentos, hay documentos que uno necesita verlos físicamente para su autenticidad, para ver si uno, si de pronto tacha uno de falso o no lo tacha. Su señoría me contestó diciendo que era mi obligación vigilar el proceso, como lo hice, lo hago siempre, y la verdad es que no pude desplazarme. Yo quería conocer el expediente en físico, todos los documentos que la contraparte o la corporación había presentado al despacho. Fue un hecho notorio que nosotros, los que vivimos en Sogamoso, duramos encerrados del 22 de agosto al 29, que fue la época en que ustedes me dieron traslado electrónicamente. Yo pienso, magistrado, que eso no permitió que yo pudiese manifestarme frente a las excepciones previas. Yo entiendo que el auto que fija la fecha no es susceptible de reposición, pero no tenía otro camino jurídico sino el de solicitarle a su señoría que me diera la opción de pronunciarme frente a las excepciones que Corpo Boyacá presentó. Desafortunadamente, por auto posterior que se me notificó también, se me negó esa posibilidad. Yo insisto en que mi derecho de defensa, el de mis clientes, puede verse afectado, su señoría, en la medida en que no pude consultar físicamente el expediente para referirme a la documentación que se presenta. Obviamente, repito, se me notificó electrónicamente y me fue imposible físicamente acercarme al despacho. Gracias, señoría.
La inquietud que usted presenta, pues ya fue contestada, como usted mismo lo señala, y los argumentos, pues, son precisamente los que se indican en la providencia fechada el 1 de octubre de 2013, en donde básicamente se le señala que el artículo quinto del artículo 600, el inciso quinto del artículo 612 del Código General del Proceso modificó el término en que comienza a correr el traslado de la demanda previsto en el 199 de la ley así. En este evento, las copias de la demanda y sus anexos quedarán en la Secretaría a disposición del notificado y el traslado en los términos que conceda el auto notificado solo comenzarán a correr al vencimiento del término común de 25 días después de surtida la última notificación. Debe remitirse de manera inmediata y a través del servicio postal autorizado copia de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio, sin perjuicio de las copias que van a quedar en el expediente a su disposición de conformidad con lo establecido. De otra parte, el parágrafo segundo del artículo 175 del CEPACA dispone que cuando se formulen excepciones se correrá traslado de las mismas por secretaría sin necesidad de auto que lo ordene por el término de 3 días. Y pues de otra parte, el artículo segundo de la ley 527 de 1999 le ha conferido a los mensajes de datos, entendidos estos como la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser entre otros el intercambio electrónico de datos, internet, el correo electrónico, el telegrama, el telex y el telefax, medios que en efecto fueron utilizados, y así se lo dijimos en la providencia, por los abogados que tienen proceso en este tribunal, atendiendo lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 107 del Código de Procedimiento Civil, según el cual los despachos que cuenten con medios técnicos podrán utilizarlos para recibir memoriales en los términos que acuerde el Consejo Superior de la Judicatura, entre los cuales se encuentra aquel enviado a través de fax. Y este tribunal es de los pocos en este país que no solamente publica lo que se hace, sino que sube y pone a disposición de los ciudadanos y especialmente de ustedes, los abogados litigantes, las providencias que se dictan, que se profieren. Entonces, pues de esa manera, y su señoría debía saberlo, que el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo habilita estos medios de comunicación virtual, no solamente para conocer las providencias, sino para actuar. Si usted hubiera diligentemente actuado, seguido el proceso, pues había bastado con que hubiera en su computador escrito el descorrido del traslado y elaborado el escrito correspondiente para referirse a las excepciones, y con eso pues había cumplido usted con el deber de pronunciarse sobre las excepciones. Es evidente que en esa época fue físicamente imposible la inmovilidad, eso es un hecho de conocimiento público, no tiene discusión, pero no justifica de ninguna manera frente al despacho la inactividad de los apoderados. Para eso la ley y para eso los medios, y estos medios están validados por el Código de Procedimiento Administrativo, permite esta actuación y le da plena validez a las actuaciones de los apoderados a través de los mensajes de datos, de tal suerte que si no se hizo, pues podamos continuar con el proceso sin aceptar, sin admitir que se violó el debido proceso aquí, porque oportunamente se pusieron a disposición de las partes las providencias correspondientes, y pues en esa medida no hay razón para estudiar una posible nulidad. Sí, señor apoderado, tiene usted el uso de la palabra. Señor magistrado, entiendo su posición. También es cierto que yo tengo la opción de pronunciarme o no sobre
sobre las. Entonces no es que faltó ningún deber ni ninguna diligencia. Yo tengo la facultad dentro de mi estrategia del proceso de pronunciarme o no pronunciarme. Segundo, yo solamente dejo constancia de que no fue posible consultar físicamente la documentación que Corpo Boyacá pasó como sustento de las excepciones, y al no poderme verlas físicamente, no pude pronunciarme sobre su legalidad o no, porque me estaba pronunciando sobre un medio electrónico que no tenía elementos de juicio para confrontar la legalidad de los documentos con lo que yo considero que es simplemente, y acato la decisión suya, señoría. Bueno, en esas condiciones, entonces, el despacho da por saneado el proceso hasta este momento, pero antes, discúlpenme que no le había concedido el uso de la palabra para que exprese la señora apoderada de la parte demandante si advierte alguna causal de nulidad que pueda y deba ser subsanada en este momento. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable magistrado. La parte demandada no observa ninguna causal de nulidad que deba ser saneada ni que dé lugar a sentencia inhibitoria. Coincide entonces el suscrito magistrado con lo señalado por la señora apoderada de la parte demandada, y con fundamento en lo que se ha dicho hasta ahora, declara saneado el proceso hasta este momento procesal. Me permito igualmente advertir que, de conformidad con el artículo 207 del CEPACA, con fundamento en hechos ocurridos antes de este momento procesal, no será posible en el futuro alegar nulidad alguna. Esta decisión se notifica en estrado. Señor apoderado de la parte demandante. Sin recursos. Señora apoderada de la parte demandada. Sin recursos, su señoría. A continuación, entonces, se procede a la decisión de las excepciones previas. Así, me permito señalar que la parte demandada propuso excepciones de la siguiente forma: caducidad de la acción, o mejor, excepciones que denominó caducidad de la acción, otra que denominó legalidad del acto cuya nulidad se demanda, una más que denominó inexistencia de la violación, otra que denominó ausencia de causal de nulidad que invalide el acto demandado, y finalmente propuso la excepción de suficiencia de motivación fáctica y jurídica del acto demandado en nulidad. Me voy a referir en primer término a la excepción denominada caducidad de la acción, por obvias razones, y porque es propiamente una de las excepciones denominadas previas, y que en algunos eventos puede tener también la calidad de mixta, de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del artículo 180. Debe en todo caso decidirse cuando se propone, y aún de oficio cuando sea advertida por el despacho. Al respecto, pues tenemos que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá señaló que la notificación, validez y firmeza de la resolución 1786 del 29 de junio de 2012 la dio su publicación en el boletín de la entidad del día 12 de julio de 2012, dando así estricto cumplimiento tanto a lo dispuesto en el artículo 65 del CEPACA como en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993, quedando en firme, según señala la apoderada de la corporación, el día 13 de julio de 2012, fecha en la cual comenzó a correr el término de caducidad de 4 meses previsto en el literal D, numeral 2 del artículo 164 del CEPACA,
pero como el 1 de octubre de 2012 la demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial, a partir de ese día se suspendió el término de caducidad, reanudándose el día 1 de noviembre de 2012, fecha en que se declaró fallida la conciliación y se entregaron las copias y las certificaciones correspondientes por parte de la Procuraduría a la parte convocante, teniendo los demandantes como plazo entonces para presentar la demanda hasta el día 3 de diciembre de 2012. Pero en vista de que la radicaron el 11 de enero de 2013, es evidente que para esa fecha el medio de control ya había caducado. Ese es el planteamiento de la entidad demandada, en el que sustenta la propuesta de excepción de caducidad. Para resolver esta excepción, el despacho considera importante, como primera medida, señalar que en el actual contexto de la denominada sociedad de la información, la informática y las telecomunicaciones han venido introduciendo cambios en nuestra sociedad. Las tecnologías de la información no solo permiten la recolección, procesamiento, almacenamiento, recuperación y comunicación de cantidades de información, sino la celebración de actos que producen efectos y consecuencias jurídicas. Este cambio, en los últimos 10 años, en materia tecnológica, ha llevado a que la legislación sea expedida en concordancia con la utilización y validez de dichos medios tecnológicos, como lo señalaba minutos antes, cuando hacíamos referencia a la inquietud del señor apoderado de la parte demandante. No solamente es que tienen existencia material, sino que además el derecho le ha dado validez a las actuaciones por vía de internet o por vía virtual. Es así como la ley 527 de 1999 definió y reglamentó el acceso y uso de los mensajes de datos del comercio electrónico y de las firmas digitales, estableciendo en el numeral segundo del artículo segundo que se entiende por mensaje de datos la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser entre otros el intercambio electrónico de datos, el internet, el correo electrónico, el telegrama, el telex o el telefax. Es decir, que estas formas de comunicación tienen validez jurídica desde el año 1997, cuando la ley 527 los reconoció y les dio esa validez. Ahora, teniendo en cuenta lo ya señalado en relación con la validez de los mensajes de datos y de otras formas de comunicación electrónica, y atendiendo a este medio de comunicación, el artículo 65 del CEPACA, es decir, de la ley 1437 de 2012, estableció como válida la publicación de un acto administrativo de carácter general en la página electrónica de la entidad. Así lo dijo el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 65, entre comillas, dice lo siguiente: deber de publicación de los actos administrativos de carácter general. Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso. Las entidades de la administración central y descentralizada de los entes territoriales que no cuenten con un órgano oficial de publicidad podrán divulgar esos actos mediante la fijación de avisos, la distribución de volantes, la inserción en otros medios, la publicación en la página electrónica o por bando, en tanto estos medios garanticen amplia divulgación. Eso es lo que señala esta norma del Código
de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Frente a la forma en que se deben notificar los actos administrativos en los que se da inicio a una actuación administrativa y se adoptan decisiones sobre el medio ambiente, los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993 disponen que se notificarán en los términos de los artículos 14, 15 y 44 del Código Contencioso Administrativo y se publicarán en un boletín que debe tener toda entidad perteneciente al Sistema Nacional Ambiental y se enviará por correo a quien lo solicite. Esta es norma especial para asuntos ambientales, la Ley 99 del 93, y en materia de publicidad de los actos administrativos o de las actuaciones administrativas, pues tenemos entonces que tener en cuenta estos dos artículos 70 y 71. El primero, que se refiere a la publicidad que hay que darle a los actos mediante los cuales se inicia una actuación administrativa que pueda afectar a terceros. Y el 71, que se refiere a la misma publicidad, pero de las decisiones que se adopten en esas actuaciones administrativas y que puedan afectar a terceros. Es obligatorio tener presente que el artículo 308 de la Ley 1437 de 2001 dispone que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo comenzó a regir el 2 de julio de 2012 y se aplicará a los procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a su entrada en vigencia. Pero aclara que los procedimientos y actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley, seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior. De acuerdo con ello, resulta evidente que al haber sido expedida la resolución 1786 el 29 de junio de 2012, en virtud de lo previsto en el Código Contencioso Administrativo, su publicación debió realizarse de acuerdo con lo establecido en su artículo 43, norma que, aunque no dispone expresamente la publicación de los actos administrativos de contenido general en la página electrónica de la entidad, sí tiene como válida su publicación en el boletín que las autoridades destinen a ese objeto, la fijación de aviso, e inclusive con el fin de que se cumpla con el requisito de la publicación, dispone que se puede hacer con la inserción en otros medios. Esta norma del Código Contencioso que estamos diciendo que es el que se tiene que aplicar porque la providencia que es objeto de acusación de nulidad se profirió el 29 de junio, es decir, pocos días antes de entrar a regir el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CEPACA. Esta norma dispone textualmente lo siguiente: artículo 43, deber y forma de publicación. Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios para los particulares mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en la Gaceta o boletín que las autoridades destinen a ese objeto, o en un periódico de amplia circulación en el territorio donde sea competente quien expide el acto. Y sigue diciendo el artículo: los municipios en donde no haya órgano oficial de publicidad podrán divulgar estos actos mediante la fijación de avisos, la distribución de volantes o la inserción en otros medios o por bando. Teniendo en cuenta esto, señalamos que la Constitución Política establece la publicidad como principio rector de las actuaciones administrativas. La administración no puede actuar a espaldas de los ciudadanos, tiene que actuar y hacer saber su actuar, hacer conocer su actuar de los ciudadanos. Y para eso, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209
la Constitución obliga a la administración a poner en conocimiento de sus destinatarios los actos administrativos con el fin no solo de que estos se enteren de su contenido y los observen, sino que además permita impugnarlos a través de los correspondientes recursos y acciones. Esto ha sido además indicado por la Corte Constitucional, Sala Plena, en sentencia C957 de 1 de diciembre de 1999, magistrado ponente doctor Álvaro Tafur Gálvez. Según la Corte Constitucional, son dos los objetivos que se persiguen con la exigencia de realización del principio de publicidad respecto de los actos administrativos. El primero, determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto, y en segundo, garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados para el efecto. La regla general es que el acto administrativo entre en vigencia desde el momento de su expedición, siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos de publicación o notificación según sea el caso. En consecuencia, el acto administrativo que no haya sido publicado o notificado será un acto ineficaz. Esto es que no producirá efectos, lo que no quiere decir desde luego que sea nulo o inexistente. Y aquí entonces es bueno resaltar la diferencia que hay entre las dos formas de publicidad. Cuando los actos son generales, se publican para que todos los interesados los conozcan. Y cuando el acto es particular, se tiene que notificar a la persona a quien está dirigido. En este caso, se trata de un acto general, para que vayamos estableciendo las diferencias. Por eso hablaremos siempre de publicación, porque se trata de un acto general. Hecha esta precisión, señalemos que, como quiera que en el presente proceso tuvo su origen en vigencia de la Ley 1437 de 2011, ahora ya estamos hablando de este proceso, ya nos dejamos atrás un poco el proceso administrativo que se cumplió allá en la corporación. Ya empezamos a hablar de este proceso que efectivamente sí se rige por la Ley 1437, es decir, por el CEPAC. Para efectos de resolver el presente litigio, entonces, daremos aplicación a esta Ley 1437, es decir, al CEPAC. Pero entonces diremos que es necesario remitirnos a lo previsto en esta normatividad. Y de hecho, desde la admisión de la demanda, desde la inadmisión de la demanda, estamos actuando de conformidad con el CEPAC, con la Ley 1437. Este código, en su artículo 87, establece como una de las formas en que queda en firme un acto administrativo: 1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso desde el día siguiente. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso. Concordante con ello, el literal D, numeral 2 del artículo 164, dispone que cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de 4 meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo según el caso. Aquí estamos hablando entonces de la aplicación de la Ley 1437 al procedimiento jurisdiccional que adelantamos en este despacho. En cuanto a la forma en que deben entenderse los plazos de días, meses o años de que se haga mención legal, el artículo 59 de la Ley Cuarta de 1913, que es el Código de Régimen Municipal, político y municipal, establece que terminan a la medianoche del último día del plazo. Por año y por mes se entienden los del calendario común, es decir, los términos que la ley fija
en años o en meses se entienden los del calendario común. Y por día el espacio de 24 horas, pero en la ejecución de las penas se estará a lo que disponga la ley penal. Esto es lo que prevé ese artículo 59 de la Ley Cuarta de 1913 y que nos dice básicamente cómo contar los términos a los que se refiere la ley. En el subexámine, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 43 del Código Contencioso Administrativo, porque en la parte administrativa le damos aplicación a ese código anterior, en concordancia con los artículos 70 y 71 de la ley 99 de 1993, publicó la resolución 1786 de 29 de junio de 2012, por la cual se establece la cota máxima de inundación del lago de Tota en el boletín número 73 de la Corporación, correspondiente al mes de junio de 2012, el cual fue publicado en la página web de esta corporación el día 12 de julio de 2012. Estos documentos sobran a folios 26 del cuaderno de anexos allegado con la contestación de la demanda. Tal como consta en el pantallazo de la página web, visible a folio 27 del cuaderno de anexos allegados con la contestación de la demanda. Retomo el asunto. Estamos hablando de que el boletín oficial número 73 de la Corporación Corpo Boyacá, correspondiente al mes de junio de 2012, fue publicado en la página web de esta corporación el día 12 de julio de 2012, según documento que obra a folio 26 del cuaderno de anexos allegado por la demandada con la contestación de la demanda. Igualmente, fue fijada dicha resolución en las carteleras de Corpo Boyacá el día 13 de julio de 2012, según se hace constar en certificación expedida por la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de Corpo Boyacá, obrante a folio 85. O sea que como la corporación tenía dudas si podía hacerlo solamente o si era válida la publicación solamente en la página web, como lo hizo, entonces le dio cumplimiento a la norma del viejo código y procedió a fijar este aviso, o mejor, esa resolución en la cartelera, porque esa es otra forma de publicación que admitía el artículo 43 de la ley del Código Contencioso Administrativo, que perdió vigencia parcialmente el pasado 2 de julio del año 2012. En vista de ello, y como quiera que los actos administrativos de carácter general entran en vigencia una vez se cumpla el requisito de publicación, fuerza a concluir que de acuerdo con lo previsto en el literal D, numeral 2 del artículo 164 del CEPACA, en el subyúdice el término de caducidad de los 4 meses del presente medio de control ha de contarse a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución 1786 de 29 de junio de 2012 en la página web y en la cartelera, esto es, del día 13 de julio de 2012, teniendo presente que de acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del decreto 1716 de 2009, la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción o de caducidad según el caso hasta que ocurra uno de los siguientes eventos: A, que se logre acuerdo conciliatorio; B, se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 de la Ley 640 de 2001; C, se venza el término de 3 meses contados a partir de la presentación de la solicitud, y la norma dice lo que ocurra primero. Así entonces, de la fecha en que comienza a contar el término de caducidad del medio de control en el asunto de la referencia, esto es del 13 de julio de 2012,
a la fecha en que se suspendió el término de caducidad a causa de la solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Judicial, el 1 de octubre de 2012, según constancia que obra folio 104 del expediente, transcurrieron 2 meses y 18 días, quedando un plazo de 1 mes y 12 días para presentar la demanda. Y como quiera que el término de caducidad fue reanudado el día 1 de noviembre de 2012, fecha en que fue declarada fallida la audiencia de conciliación extrajudicial y se expidió el correspondiente certificado. Los demandantes tenían hasta el 13 de diciembre para presentar la demanda. Sin embargo, esta solo fue presentada el día 11 de enero de 2013. Esto fuerza al despacho a concluir que para esta fecha el medio de control se encontraba más que caducado, razón por la que se declarará aprobada la excepción de caducidad de la acción propuesta por la Corporación Corpo Boyacá y en consecuencia se dará por terminado el proceso. En este momento, entonces, dado que se declarará aprobada la excepción de caducidad, con fundamento en los argumentos expuestos por el despacho, se tiene que entrar a proceder, se tiene que entrar a examinar lo relacionado con las costas procesales, las cuales deben ser liquidadas por Secretaría, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, de conformidad con las prescripciones y remisiones que hace el Código, el CEPACA, en su artículo 188. Para la fijación de costas, se deberá hacer la fijación de las agencias en derecho, las cuales el despacho determina que estarán a cargo de la parte demandante, teniendo en cuenta que es la parte que no sale airosa en este proceso, y se procede a tasar estas agencias en derecho de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, que señala que como agencia en derecho podrá fijarse una suma hasta el equivalente al 20% de la cuantía de las pretensiones estimadas en la demanda, teniendo en cuenta ese margen dentro del cual se puede mover el juez. Este despacho estima que las agencias en derecho deben ser fijadas en un 0.5% de las pretensiones de la demanda, que alcanzan la suma de 5.201 millones, y en consecuencia resulta una suma por concepto de agencias en derecho equivalente a 26.005.000 pesos. De conformidad con lo expuesto y como corolario de todo lo señalado, el despacho número 4 del Tribunal Administrativo de Boyacá resuelve: primero, declarar probada la excepción de caducidad de la acción propuesta por la apoderada de Corpo Boyacá. En consecuencia, se da por terminado este proceso. Segundo, se condena en costas a la parte demandante, las cuales serán liquidadas por Secretaría siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil. Tercero, fíjase como agencias en derecho la suma de 26.005.000 pesos a cargo de la parte demandante, correspondiente tal suma al 0.5% de las pretensiones de la demanda, que alcanzan la suma de 5.201 millones de pesos, según se puede ver a folio 517. De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo número 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura. Esta decisión se notifica en estrados.
y se pone en conocimiento de las partes que contra ella procede el recurso de apelación, en este caso que se trata de un proceso de doble instancia, en el efecto suspensivo, por supuesto, porque se trata de terminación de proceso. Se le concede entonces el uso de la palabra al señor apoderado de la parte demandante para que haga las manifestaciones que estime convenientes o interponga los recursos que la ley le permite, si así lo estima. Gracias, señoría. En primer lugar, estoy totalmente en desacuerdo con su providencia por varias razones. Primero, usted se le olvida que el boletín mediante el cual notifica la corporación a los usuarios dice en su parte que causa efectos 30 días después de la expedición. Lo dice expresamente. La corporación notifica a los usuarios a través del boletín y le da una vigencia de 30 días para su efecto. No puede usted, señoría, ¿sí?, desconocer que la notificación se hace fijándolo por un boletín que además es bien extraño, ¿sí?, y que en el mismo boletín dice la fecha en la cual comienza a tener efectos jurídicos dicha notificación o dicha publicación. Con base en eso, quiero anunciarle, señoría, que presentaré el recurso de apelación y lo sustentaré, ¿sí?, ante su señoría y con la posibilidad de, ante el Consejo de Estado, volver a fundamentar mi argumentación. Si usted cree, señoría, ¿me va a dar el uso de la palabra para sustentarla de una vez o va a manifestarse en la otra parte? Entonces, permítame, repito, porque no quedó en el audio. Si su señoría va a interponer recurso de conformidad con la norma del artículo 244 del CEPACA, este debe ser sustentado de manera inmediata en esta providencia. En esta audiencia. Señoría, procedo a sustentarlo. El Corpo Boyacá y todos los actos ambientales que producen las corporaciones autónomas regionales, sean generales o sean particulares, en especial los generales, se notifican mediante un boletín. Este boletín se fija en la cartelera de Corpo Boyacá, que fue el que yo anexé, y en el mismo cuerpo del boletín se dice cuándo comienza a tener efectos jurídicos. Me es extraño que se interprete de una manera distinta la ejecutoria de dicho boletín. Dice, comunícase a los interesados y rige a partir de los 30 días de fijación. O sea, a partir de que se desfija ese boletín en la cartelera que Corpo Boyacá tiene para tal efecto. Todos los usuarios de Corpo Boyacá procedemos a hacer eso. Vamos, leemos, nos damos por enterados y a los 30 días arrancamos a ejercer las acciones jurídicas a las cuales tenemos derecho. Este acto administrativo de carácter general, quiero contarle, honorable magistrado, que afecta particularmente a todos los ribereños del lago de Tota, que son unos campesinos sembradores de cebolla que no tienen ninguno un computador para que sean notificados por página web. Disculpe una pequeña interrupción para que le bajemos un poco al tono de voz, debido a que hay otras salas de audiencias que pueden ser señoría, discúlpeme, pero todos tenemos un estilo de hablar. Creo que se puede hablar sin necesidad de elevar demasiado. Todos tenemos un estilo es un simple llamado, usted verá si lo atiende. Todos tenemos nuestro estilo de sustentar las cosas. Entonces tenemos que las corporaciones autónomas regionales terminan notificando por aviso. Ninguno de los usuarios tiene la posibilidad
de una computadora, son sembradores de cebolla de la ribera del lago de Tota. Me atrevo a pensar que ni siquiera ha llegado al pueblo de Aquitania, al campo, al pie del lago, la posibilidad de la conectividad. Sin embargo, por aquellas cosas del destino, alguna persona pasó por Corpoboyacá, porque Corpoboyacá no notificó a nadie, no publicó en ninguna parte, ¿sí? Y fijó en su cartelera el aviso del boletín. Este boletín dice, tendrá efectos a partir de los 30 días, o sea, a partir de la fijación del aviso. Y ese es el término que este demandante tomó para iniciar las acciones pertinentes. Es una notificación que hace Corpoboyacá de todos los actos ambientales. Aquí no podemos confundir actos administrativos normales con los ambientales que tienen su legislación propia. Al tener su legislación propia, esa es la que nosotros, con base en la Constitución Nacional, que también la veo que se viola con esta determinación, con base en el principio de la buena fe, mis clientes llegaron a la oficina, dijeron 30 días dura el oficio. Yo certifiqué con la Secretaría General que cuando comenzaba a regir el acto administrativo notificado por boletín, porque para mí también era extraño, y me dieron 30 días, que es lo que dura fijado el boletín en el edicto, en la cartelera. Entonces, ¿a quién le hago yo caso? ¿A la notificación especial de los actos ambientales? A esa tengo yo que referirme. A esa es la que yo debo comenzar a contar los términos para iniciar las acciones. Además que la afectación a mis clientes, iniciaríamos un proceso de simple nulidad, si es el caso, que no tiene término de caducidad. Pero como es un tema tan especial, de tanta incidencia social, fue que nos vimos abocados a acudir a la jurisdicción de lo contencioso con el fin de que se nos atendiera una petición que es justa de muchos campesinos boyacenses. Pero como aquí no se trata de la justificación, sino de ver por qué me aparto de la decisión del señor magistrado, es que nosotros entendemos que la notificación está hecha de acuerdo a como Corpoboyacá notifica los actos generales, que es como en una cartelera, como publicando un boletín y diciendo que tiene efectos jurídicos a partir de la fijación, que son 30 días. Y esos 30 días los tomamos para contar la caducidad de la acción. Y si esos 30 días, que es cuando comienza a tener efectos jurídicos el acto administrativo ambiental expedido por Corpoboyacá en virtud de la legislación especial que hay para ello, no estaría caducada la acción. Nosotros eso lo tuvimos en cuenta, claro. Cuando fuimos y presentamos la solicitud de conciliación, lo tuvimos en cuenta y sabíamos la fecha en que se estaba publicando y sabíamos cuándo se desfijó. Ese edicto se desfijó el 13 de agosto del 2012 y a partir de esa fecha es cuando entra el acto administrativo a estar comunicado a todo el mundo, no antes. ¿Cómo vamos a darle validez a una norma general sobre una especial que todos los colombianos sabemos cómo se notifica un acto ambiental? No puede interpretarse de otra manera. Nosotros cumplimos todos y cada uno de los términos que la ley ambiental nos dice. Este es un acto administrativo general, pero de carácter ambiental, por supuesto. Entonces, que Corpoboyacá no engañe a la gente publicando boletines con efectos jurídicos a partir de la fijación, eso lo dice claramente. Y la fijación dura un mes, y eso lo verificamos con el director de Corpoboyacá, con la Secretaría General de Corpoboyacá. Me parece que aquí no se puede en ningún momento interpretar en contra del principio de la buena fe, en contra de la protección de los derechos sustanciales, ¿sí? por una interpretación meramente
mecánica. Por lo tanto, interpongo ante el Honorable Consejo de Estado recurso de apelación en contra de la providencia expedida por el magistrado Félix Alberto Rodríguez Riveros, mediante el cual declara la caducidad de la acción, con base en que la acción no está caducada, puesto que el acto ambiental tiene una notificación especial, que es 30 días después de la fijación del boletín en la cartelera de Corpo Boyacá, y que si hacemos las cuentas, la demanda se presentó en tiempo y tiene que darle el curso respectivo. Frente a las pretensiones, cuando usted me dinamitó la demanda, me dijo que presentara un estimado para efectos de competencia. Y ahora me viene a condenar un porcentaje cuando fue para efectos de mera competencia la pretensión. Por eso se determinó el valor de los predios, pero cuando se dice en la pretensión que estamos, cuando se dice que nosotros estamos reclamando ese dinero, ahí no se dice. En ninguna parte la pretensión aparece diciendo que nosotros reclamamos 3.000 millones de pesos. Por Dios, estamos pidiendo dos cosas nomás: que se declare la nulidad por falta de competencia, y además que se declare la nulidad porque los factores mediante los cuales fijan el nivel del lago de Tota no son ciertos. Son factores ajenos a la naturaleza y producto del hombre, y que por lo tanto estamos pidiendo es que se derrumben los muros. Pero yo en ninguna parte estoy pidiendo dinero como para que usted fije un porcentaje sobre pretensiones que solamente fueron dadas por asunto de competencia. Y hay una diferencia grandísima cuando yo propongo una suma en dinero que le reclamo al Estado y otra cuando la certifico para asunto de competencia. Igualmente sustento la apelación ante el Honorable Consejo de Estado en que no puede hacerse interpretaciones por partes de los códigos y de las leyes. Es decir, aquí acomodamos una parte de un código, otro de otro código, otra de otra ley y otra de otra ley para ver qué me da. No. Aquí el procedimiento administrativo se ejercitó antes de la vigencia del nuevo código, por supuesto. Pero aquí también no nos podemos olvidar que la legislación especial ambiental, ¿sí?, es aplicable porque para eso existe la legislación especial. A mí me da mucha pena y me causa un poquito de inquietud cómo la notificación hecha por Corpo Boyacá en el aviso donde dice: señores, público en general, le estoy comunicando esta resolución por la cual se fija la cota máxima de inundación del lago de Tota. La publicamos, dura 30 días la publicación y a partir de la fijación de este aviso tiene efectos jurídicos. Entonces, ¿dónde está el principio de la seguridad jurídica? ¿Dónde está el principio de la buena fe? ¿Cómo hacemos los colombianos para acudir a lo contencioso administrativo cuando nos dicen una cosa en la parte legal de a partir de cuándo tiene efectos jurídicos un acto administrativo y se interpreta de una forma que necesariamente perjudica a los usuarios? Entonces, honorables miembros del Consejo de Estado, a mí me parece que la notificación válida, la que se ve comenzar a contar los términos, es la que Corpo Boyacá determina en su fijación y en su legislación especial, que es la legislación ambiental. De lo contrario, estaríamos nosotros derogando mediante esta sentencia todas las posibilidades de notificación que la ley especial le ha dado a las diferentes empresas y a las diferentes entidades del Estado. Entonces, hay dos partes en que fundo mi apelación. En primero, en que no tiene razón el despacho en hacer esas cuentas de la caducidad, puesto que se debe comenzar a contar a partir de la desfijación del edicto que hizo Corpo Boyacá al fijar el boletín, mediante el cual se le notificaba a todo el país que se había fijado la cota máxima de inundación del lago de Tota.
Segundo, no hay pretensión económica, como lo dice el señor magistrado al fijar las costas del proceso o los fundamentos de derecho, ¿cómo se llaman? Las costas, ¿sí? y los fundamentos, en un porcentaje que solo se dio para la competencia. Si analiza bien la demanda, yo nunca he pedido dinero, nunca estamos pidiendo que a título de restablecimiento nos den una suma de dinero, nunca. Estamos pidiendo es que los diferentes muros se muelan para fijar realmente la cota de inundación, el lago Tota. Y desde ya anunciamos que si esta providencia no tiene efectos en el Consejo de Estado, vamos necesariamente a iniciar mañana mismo un proceso de nulidad simple, ¿sí? Y simplemente con los mismos argumentos, solamente que no se pide la demolición de los muros. De lo contrario, es un proceso exacto y nos lo tendrán que admitir, y ojalá que le caiga a usted mismo, señor magistrado, para que lo analice y vea la razón social y jurídica que tiene esta demanda. Entonces, dejo así sustentado ante el Consejo de Estado. La notificación válida no es la que el despacho aduce. La notificación válida para comenzar a contar los 4 meses de caducidad del acto de nulidad y de restablecimiento del derecho, ¿sí?, es el día 13 de agosto del 2012, que es un mes después de la fijación del edicto, por el cual se notifica a toda la ciudadanía en general de la publicación del acto de la resolución número 1786 del 29 de julio del 2012, notificada mediante boletín en la cartelera de Corpo Boyacá el día 13 de julio del 2012, con constancia de desfijación el 13 de agosto del 2012, fecha esta en que comenzó a tener efectos jurídicos la resolución, incluyendo el término para interponer, ahí se vencía el término para interponer recursos, por ejemplo, 30 días, de todos los interesados se pudieran manifestar. Quedó en firme ese acto administrativo general después de la notificación que, por efecto de la ley especial, de la ley ambiental, le otorga a las corporaciones hacerlo. Segundo, dejo el fundamento también, la apelación en que en ningún momento la cuantía de que habla el señor magistrado para fijar los honorarios es una petición de la parte demandante. Si leemos con detenimiento la demanda, simplemente a raíz de la inadmisión que usted nos presentó, evaluamos la cuantía de los predios, no de la pretensión, de los predios, para determinar exactamente lo que pedía el despacho. Y no se lo olvide, cuando es una obligación de la jurisdicción adecuar los medios de control. Si le pareció que no era de restablecimiento del derecho, debió llevarlo por nulidad. Dejo así sustentado ante el Honorable Consejo de Estado el recurso de apelación. En primer término, luego de escuchar la formulación del recurso de apelación y la sustentación, le concedo el uso de la palabra a la señora apoderada de la parte demandada para que se refiera a la decisión proferida por este despacho en relación con la excepción de caducidad y si desea interponer recurso alguno. Y seguidamente, para que me permito de una vez correr traslado del recurso interpuesto por el señor apoderado de la parte demandada contra la providencia mediante la cual este despacho declaró probada la excepción de caducidad. Tiene el uso de la palabra, señora apoderada de la parte demandada. Muchas gracias, honorable magistrado. Conforme con la decisión adoptada en la presente audiencia, sin recurso alguno. Ahora bien, frente al traslado que hace su señoría del recurso de apelación interpuesto por el señor apoderado de la parte demandante,
Me permito respetuosamente reiterar los argumentos expuestos y que muy bien esgrimidos los desarrolló el despacho en esta audiencia frente a la caducidad de la acción, y especialmente quisiera permitirme hacer claridad al señor apoderado de la parte demandante frente a que una cosa es el boletín oficial que obliga a la Ley 99 de 1993, artículos 70 y 71, que debe tener todas las autoridades pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental SINA, como lo es Corpo Boyacá, y la obligación que le compete a la autoridad ambiental de publicar los actos administrativos de carácter general en un boletín con la periodicidad requerida en dicha ley. Frente a las dudas que manifiesta el señor apoderado de la parte demandante, se tiene probado en el plenario que la corporación realizó la publicación de la resolución aquí demandada número 1786 del 29 de junio de 2012 en el boletín oficial que para el efecto tiene la entidad número 073 del día 12 de julio de 2012. Cosa distinta es que para fines de difusión y no de publicación del acto administrativo, publicó en una cartelera a manera de difusión dicha resolución para que fuera conocida por toda la jurisdicción, sin que esta difusión implique la debida publicación del acto administrativo según los términos del Código Contencioso Administrativo y lo esbozado en la Ley 99 de 1993. Sin otra precisión y estando debidamente probado en el plenario la publicación oficial que hizo la entidad del acto administrativo aquí demandado en el boletín oficial de Corpo Boyacá, no tengo más precisiones al respecto. Muchas gracias, señor magistrado. He escuchado lo expresado por la señora apoderada de la parte demandada en relación con el traslado que a ella se le hizo del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante. Entra el despacho a decidir acerca de la admisión del recurso, para lo cual se permite expresar que la providencia proferida por este despacho minutos antes, dentro de esta audiencia inicial, mediante la cual se declaró probada la excepción de caducidad interpuesta por la entidad demandada, efectivamente es susceptible del recurso de apelación conforme a lo previsto en el inciso final del numeral 6 del artículo 180 del CEPACA, y teniendo en cuenta que el trámite previsto en el artículo 244 del mismo código dispone que una vez interpuesto el recurso debe el apelante sustentar el mismo, y una vez que se hace tal sustentación se debe correr traslado a las demás partes intervinientes, procedimiento que ya fue agotado. En consecuencia, el despacho decide admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la providencia que declaró probada la excepción de caducidad propuesta por la entidad demandada, y además dispone que contra esta providencia no procede recurso alguno, es decir, contra la providencia que admite el recurso de apelación. En tercer lugar, se dispone que se remita el expediente al superior para que decida conforme a lo previsto en el numeral tercero del artículo 244 del CEPACA. Esta decisión se notifica en estrados. Tiene el uso de la palabra el señor apoderado de la parte demandante. Sin recursos. Señora apoderada de la parte demandada. Sin objeción alguna, señor magistrado.
Finalmente, se les concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes intervinientes por si desean dejar alguna constancia en relación con lo actuado en esta primera audiencia o audiencia inicial. Tiene el uso de la palabra, señor apoderado de la parte demandante. Sin comentarios. Señora apoderada de la parte demandada. Sin manifestación alguna. Para terminar, procedemos a dejar constancia de la debida grabación del audio correspondiente a esta audiencia. Nos informa nuestra auxiliar, la abogada Patricia, que efectivamente está comprobado que se grabó el documento correspondiente a esta audiencia. En estas condiciones, siendo las 10:30 de la mañana, se da por terminada esta diligencia. Les solicito a los señores intervinientes esperar unos minutos mientras se imprime el acta correspondiente para que la suscriban, tras lo cual pueden abandonar el recinto.